Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Para mí es un gran honor poder brindar esta conferencia de un aspecto tan moderno que es la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver cómo hoy en día estas herramientas se van a comenzar a integrar en diferentes campos de las industrias y más aún en salud, pero buscando en realidad dar una predicción en salud. Es lo que a nosotros nos interesa. Ver cómo estas herramientas de inteligencia artificial y de salud digital engranan para poder tener predicción de enfermedades. ¿Pero qué enfermedades? Hoy en día el mundo durante siglos ha luchado contra dos tipos de enfermedades, las que se transmiten, las que son producidas por agentes infecciosos, tuberculosis, VIH, malaria, o las que no se transmiten, la diabetes no se contagia si yo te toco, la hipertensión tampoco, la obesidad tampoco. Hoy en día, todos los continentes, a excepción de África, conviven con el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y las enfermedades crónicas no transmisibles son las que están socavando los presupuestos públicos de los sistemas de salud, en especial de los países de bajos y medianos ingresos. Entonces, tenemos que luchar contra este problema. Además, la población cada vez envejece a más edad. La expectativa de vida se está incrementando. En los países eso ha incrementado por diferentes razones. Cambios sociodemográficos, nivel socioeconómico, mejores tratamientos, medicina personalizada, entre otros. Pero otro gran problema es lo que tienen los sistemas de salud. Cómo los países de medianos y bajos ingresos luchan contra el sistema de salud con diferentes problemas, cementación, fragmentación, y lo hemos visto con la pandemia. Varios países de Latinoamérica, inclusive algunos top, tuvieron enormes problemas para manejar la pandemia en esa crisis mundial. Los sistemas de salud invierten para curar las enfermedades. Y hay dos grandes indicadores. Uno es muerte prematura. Levanten la mano y díganme a partir de cuándo consideran, a partir de qué edad consideran que es una muerte prematura. Díganme, voluntariamente. 50 años, ¿alguien da más? 65, ¿alguien da menos? 70 años, declara la Organización Mundial de la Salud, que generalmente es una edad, 65 y otros países, la edad de jubilación. En Perú inclusive hasta los 75. Hasta los 70 años una persona puede trabajar, ser económicamente productiva. La muerte prematura es aquella que se produce antes de los 70. Pero no nos vamos a la muerte, vayámonos a aquellos pacientes que, por ejemplo, le da un derrame cerebral. Imaginémonos que sea un derrame masivo. ¿Podrá caminar? ¿Podrá hablar? Imaginémonos un infarto que prácticamente te destruye una cuarta parte de tu corazón. Un paciente revascularizado con stent. ¿Podrá hacer su vida normal? Imaginémonos un paciente renal que tiene que ir 3 veces para que su sangre se recambie, si no va a morir, etcétera. Todo eso es discapacidad. Años de discapacidad. Entonces, hoy en día, indicadores importantes como años de vida saludable y como la muerte prematura impactan en los sistemas y se produce lo que se llama la carga de enfermedad. ¿Cuánto gastan los sistemas? Y en ese mapa, los colores más intensos son los países que más carga de enfermedad tienen. Y obviamente África lo tiene. Digamos que en Latinoamérica, algunos países como Bolivia y otros van a tener una mayor carga, pero en líneas generales pueden tener una idea de cómo se distribuye esta carga. Cada país tiene estudios de carga de enfermedad y es muy probable que en los países, dentro de las 10 primeras causas, las enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedades mentales, etcétera, van a estar liderando ese top 10. Y acá, por ejemplo, tienen una publicación bien interesante, que es a nivel mundial, que trata de ver cuáles son esos factores que contribuyen a esta carga de enfermedad. Y miren, presión arterial alta, consumo de tabaco, la dieta, especialmente los alimentos hiperpalatables, ultraprocesados, industrializados o conocidos como Nova 4. Y
Otro tema que está en agenda y que también muy bien el doctor Carrión lo mencionó ayer, la salud planetaria, la contaminación ambiental. Lamentablemente, las enfermedades cardiovasculares matan. Es la primera causa de muerte en el mundo. Hoy en día mucha gente está muriendo por las enfermedades cardiovasculares. Y 75 de ellas se producen en nuestros países. Este es un estudio que trata de ver la carga de enfermedad a nivel mundial de la perspectiva cardiovascular. Digamos como que Latinoamérica se encuentra ubicada en la zona central, comparado con otros países con mayor carga de enfermedad cardiovascular. Y de los principales factores de riesgo, los problemas de isquemia, los problemas de infarto, son los que los van a liderar. Pero aparte de lo que ya les dije, hay otro gran tema que hoy en día se conoce como las determinantes comerciales de la salud. Las determinantes comerciales de la salud se engranan a las determinantes sociales clásicas de la salud. Como determinantes sociales es las condiciones en las cuales vives. Tienes agua potable, tienes desagüe, tienes luz, aparte de tu nivel socioeconómico, aparte de tu nivel educativo. Todos esos son determinantes sociales. Pero a esas condiciones de salud, que mientras más adversas sean, más enfermedad va a haber, se agregan las determinantes comerciales. 4, industrias, que en el mundo se les considera el 35% de las muertes globales. Tabaco, alcohol, alimentos hiperpalatables y la quema de combustibles fósiles. Leamos más, yo diría que hoy en día estamos hablando de las determinantes globales de la salud. Es un término que engrana muy bien, incluyendo las determinantes sociales con las determinantes comerciales. Este artículo, recién publicado por una revista de alto impacto, habla de que la contaminación ambiental produce, lo que acá muy bien define, una enfermedad cardiometabólica por una inflamación crónica. Ayer el doctor Juan Gallardo, en una exposición magistral, hablaba un poco de todo el impacto metabólico y el estrés oxidativo. ¿Y qué genera? Diabetes. Ellos dicen en esta literatura que de cada 5 diabéticos, probablemente 2 pueden ser causados por la contaminación ambiental. Y este artículo para mí me parece muy revelador y van a comenzar a salir más artículos que hablen de este tema. Pacientes mayores de 80 años en Estados Unidos los sometieron a una evaluación en teorías saludables, vieron una ecografía carotidia y vieron que dentro de la carótida habían coágulos o ateromas. Estos pacientes fueron sometidos a una cirugía y le hicieron una endarterectomía y esos bloques de grasa, esos tacos, esos coágulos fueron sometidos a microscopía electrónica. Y cuando los vieron en el microscopio electrónico, encontraron estas estructuras poligonales no orgánicas. Y cuando agarraron estas sustancias y lo llevaron a espectrometría de masa, eran micropartículas nanoplásticos. Nanoplásticos. Entonces, hoy en día, la contaminación ambiental comienza a impactar en la salud. Todo lo que estamos respirando está comenzando a afectar, especialmente las grandes capitales, las grandes metrópolis, ¿no? Y algo se tiene que comenzar a hacer. Y la salud planetaria hoy en día es un gran problema y que ayer muy bien se abordó en la presentación del doctor Carrión e hizo un llamado. Creo que va a generar una lista para firmar, es lo que entendí ayer, pero tenemos que leer más sobre la salud planetaria porque ¿quiénes están destruyendo el planeta? Nosotros. Otro tema interesante, ya para hablar un poco de las enfermedades crónicas, es la manera como estas enfermedades están comenzando a tener otra visión. Endocrinólogos viendo diabetes, nefrólogos viendo enfermedad renal crónica, cardiólogos viendo los infartos, pero eso ya tiene que cambiar. Esta manera fragmentada, esta manera segmentada de ver la salud tiene que cambiar y el año pasado, en el mes de diciembre, la Asociación Americana del Corazón hizo un enunciado, un llamado a que todo esto se articule en lo que se llama el síndrome cardiorrenal metabólico. Y los sistemas de salud tienen que luchar para abordar esta enfermedad, donde todo se incorpora. ¿Y cuándo empieza? En la obesidad. ¿Y cuándo hay que iniciar el tamizaje? Desde los 3 años de edad.
¿Y el laboratorio tiene un rol fundamental? Sí. Así como hay un perfil hepático, un perfil lipídico, tenemos que comenzar a implementar el perfil cardiorrenal metabólico, que es un tema que tiene que comenzar a revisar. Muy bien, dejamos las enfermedades y ahora nos vamos a lo que ya todos conocemos, la inteligencia artificial. Como muy bien lo ha explicado Jarvis, le da un contexto de dónde estamos, cómo estamos. Hoy en día ustedes se encuentran. Levante la mano quien no tiene un celular. Levanten la mano los que tienen un celular. Excelente. Pueden buscar a Sara y pueden comenzar a hablar temas de salud. Este es un avatar de la OMS para que ustedes puedan ir conversando temas relacionados a la salud. Este artículo en New York Times me gustó mucho, por eso lo puse. Unos investigadores de la Universidad de Stanford introdujeron información de cómo las células viven, cómo se alimentan, qué necesitan. No le dieron nombre de las células, le dieron las características de las células. Y al final le pidieron que le hiciera una clasificación de células. Increíblemente, la inteligencia artificial, cuando le dieron toda esa información, dijeron que había una célula que se llamaba la célula Norn, que es en este dios nórdico. Y esta es la célula. Y esta célula se encuentra en el riñón. Es una célula que produce una hormona que se llama eritropoyetina y que ayuda a producir glóbulos rojos. Los seres humanos se demoraron cerca de 2 siglos para descubrir esa célula. ¿Cuánto creen que se demoró la inteligencia artificial cuando dieron toda la información? Deme una cifra. ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? 2 minutos. ¿Quién da más? 6 días. Tampoco. Pero 6 días versus 2 siglos. ¿Cuánta información se produce en este momento en el mundo? Ni el doctor House podría leer todos esos artículos. Es imposible. Es imposible. Y van a comenzar a aparecer más herramientas. Open Evidence recién es una herramienta de universidades prestigiosas que permite obtener información sanitaria. Les recomiendo que sigan a Eric Topol, es un excelente médico investigador, y él habló un poco sobre esto. Y miren, estos son ensayos clínicos que se han hecho en el mundo sobre el tema de inteligencia artificial, y especialmente ensayos clínicos, y ver la contribución de estas herramientas en salud. Y quisiera ver cuántos puntos se encuentran en Latinoamérica, en el sur. ¿Hay algún puntito? ¿Cuáles son los 2 principales países que investigan ahí? Estados Unidos, Asia. ¿Cuáles son los principales problemas? Temas gastroenterológicos, temas radiológicos. Pero estos estudios, que eran bastantes, cerca de 88, ninguno buscó si realmente la inteligencia artificial pudiera ayudar a evitar la mortalidad. Pero reciente se comenzó ya a publicar artículos y este es un estudio asiático donde evidencian que pacientes con fibrilación auricular que eran monitorizados de manera tradicional, o sea, que iban a la asistencia sanitaria, o pacientes que tenían una herramienta digital que les permitía alertar y decirte, ten cuidado, mejor anda porque estás fibrilando, vieron que en el seguimiento, obviamente, hubo un impacto y mayor muerte acumulada hubo en el grupo del control, es decir, los que hacían de manera tradicional, y menor en el grupo de control. Es decir, es probable que en adelante tengamos mayor evidencia de la utilidad de la inteligencia artificial. Y Eric Topol dice, estamos dando 2 pasos adelante en la inteligencia artificial, pero retrocedemos 1, porque igual también hay limitaciones, hay cosas que hay que comenzar a abordar para entenderlas, temas regulatorios y otros como vamos a ver más adelante. Y efectivamente utilizamos los algoritmos, datos, que tienen que ser muy buenos. Tenemos que eliminar lo que llaman el trash, tenemos que sacar datos que no van a ayudar para hacer que un modelo sea robusto. Tienen que ser buenos datos. Y por muchos años se creía que la robótica iba a ser probablemente una revolución industrial, pero la inteligencia artificial la reemplazó definitivamente. Hoy en día, cuando ustedes, por ejemplo, entran a Google para hacer alguna búsqueda, les comienzan a aparecer cosas así. Identifica, dice, ¿no? ¿Qué estás viendo? Es un ser humano, es un auto, son rayas peatonales y están alimentando probablemente tecnología de autos autónomos.
autos que van a reconocer, obviamente. Y esto está dándose constantemente, ustedes vean cuando ingresan a Internet. En laboratorio clínico, la inteligencia artificial tampoco ha sido ajena, obviamente se ha utilizado, hay datos estructurados, no estructurados, depende de lo que sea, cuantitativo o cualitativo, y sobre eso se van generando una serie de utilidades. Se habla que hace muchos años se han utilizado en diferentes aspectos, pero hoy en día quizás la principal contribución es a que en aquellas áreas cuya actividad manual demanda mucho tiempo, por ejemplo, interpretación de patrones de espectrometría de masa, interpretación de los clásicos proteinogramas, etcétera. El esquema de examen, ¿cuántos equipos ustedes tienen de orina que ya prácticamente les dicen lo que ven, ¿no? Porque tienen archivos fotográficos o tienen otro tipo de herramientas. Entonces, en laboratorio clínico está software de autoinmunidad que les dicen ya qué es, 99% de que es un patrón ANA, libéralo, etcétera. Esto se está dando. Pero, ¿quién es el que libera el resultado? El humano aún. El humano es el que tiene que hacer ese reporte, esa liberación, por más inteligencia artificial que exista. Me acuerdo que en el año 2016, cuando tuve la primera oportunidad de ir a Estados Unidos, en Filadelfia, en el gran meeting de la ACC, en una plenaria exponían unos científicos británicos que en pleno acto operatorio, con este lápiz, con este lapicero, este es un lapicero en realidad, ¿no? Un pencil acá, le pasaban encima del órgano en ese momento. Siempre sabemos que en anatomía patológica hacen lo que se llaman biopsias de congelación para inmediatamente procesarlo y el cirujano en sala tome decisiones. Pero no, ellos tenían el espectrómetro de masa dentro de sala, pasaban, el patrón te decía qué hay y simplemente en ese momento se tomaba alguna decisión y se hacía una intervención de repente más radical o no. Lo mismo ya están saliendo con equipos pequeños para la oferta en hematología. Por ejemplo, este es un equipo hematológico muy interesante que vayan cuánto se demora works for all para hacer conditions un and reports hemograma. a 5-part differential complete blood count, including 19 parameters and advanced abnormalities flags. Sample preparation takes 2 easy steps and 2 drops from either the fingertip or a venous sample. 1 drop is placed directly into the cartridge, and a second is mixed and added. With the sample ready, the cartridge is loaded into the OLO instrument. 10 minutes, results are ready on the touchscreen and can be printed, emailed, or sent to a lab information system. OLO. Queremos tiempos más rápidos, queremos respuestas más rápidas, intervenciones más rápidas. OLO works. Entonces, la tecnología, la salud digital es un tema que hoy en día se aborda. Este es un libro de la Organización Mundial de la Salud donde comienza a ver cómo contribuye la tecnología digital en salud, así le llaman, salud digital. Sin embargo, la salud digital, hay otras propuestas donde han pasado por medicina digital y hoy en día de repente están hablando ya con terapéutica digital. Terapéutica digital, es decir, ¿realmente esta tecnología digital tiene la evidencia para poder usarla? ¿Y cuánto contribuiría el uso de estas herramientas para luchar contra lo que comenzamos, contra las enfermedades crónicas? Si a los pacientes los monitorizamos de repente con un celular y le hacemos que trate de tener más conciencia de su enfermedad para un mejor autocuidado, para una adherencia a su tratamiento terapéutico. Hoy en día en los Estados Unidos ya han hecho muchas regulaciones en relación a este tema, inclusive han aprobado ya 20 productos regulados por la FDA para diferentes enfermedades psiquiátricas, cardiovasculares, metabólicas, gastrointestinales, neurológicas, cada una de ellas con diferentes aspectos. Por ejemplo, algunas intervenciones como la que van a ver, que es para monitorizar la presión arterial. Growing global leader in care at home solutions, transforming patient health through personalized, predictive care. Enabled by artificial intelligence, Bioformus' Care at Home platform provides actionable insights to help clinicians deliver the right care to the right patient at the right time. Levanten la mano los que tienen un smartwatch que les mide sus pasos, su sueño. Levanten la mano. Bastantes. Levanten la mano los que levantaron que han autorizado el uso de los datos y han firmado para esa empresa que use sus datos. Levanten la mano. Uno, el resto, ya no. ¿De quién son los datos? ¿De usted o de la empresa que creó el producto? Pero son sus datos. Interesante. De ahí vamos a ampliar un poco.
La principal cantidad de estudios se enfocan de la perspectiva psiquiátrica, según esta publicación, oncológica, adicción. La mayoría utiliza herramientas web, otros utilizan algún tipo de tratamiento digital. En cada uno de los campos, por ejemplo, en el tema de ensayos clínicos relacionados a temas psiquiátricos, el insomnio, la depresión, el cáncer de mama, el cáncer en general. Acuérdense que Estados Unidos tiene muchos problemas relacionados al consumo de opioides, fentanilo y otros. En realidad, en neurología, por ejemplo, hay Alzheimer, demencia, enfermedades crónicas, diabetes, en fin, hay un sinnúmero de utilidades. Pero está claro que esto va a seguir creciendo. Esto va a seguir creciendo, el uso de lo que le llaman vestimenta tecnológica, wearables, va a comenzar a incrementarse. Y cada vez van a usar no solamente el smartwatch, probablemente vendrán otras cositas. Y en realidad para mí esta estadística me quedó muy corta. ¿Cuántas veces ustedes interactúan con su celular al día? Acá dice 60. Yo no creo. ¿Cuántas veces al día agarramos nuestro celular para ver? Queda chica esa estadística. Pero así como lo agarramos para ver Instagram, TikTok o lo que quieran, de repente alguien OnlyFans, no sé, pudieran utilizarlo para ver, obviamente, algún tipo de herramienta que los oriente para cuidar su salud. Entonces, tenemos el celular en nuestras manos y puede ser una fabulosa herramienta. Y los sistemas de salud tendrían que tratar de ver que se utilice así. Hemos pasado por muchas generaciones, hoy en día estamos en los cuidados de la salud 4.0, la industria igual, se han ido incorporando. Este artículo del New England yo les recomiendo que lo lean, es muy interesante y aborda justo todos estos aspectos que algo comentábamos, ¿no? La propiedad de los datos, ¿a quién le pertenecen los datos? El tema de la alfabetización, ¿los pacientes son conscientes? Nosotros como personales de salud, como profesionales, ¿conocemos cómo se usan estas tecnologías? Los desafíos que existen para que esta tecnología articule en los sistemas de salud o interoperabilidad. El tema regulatorio del Estado, cuáles son las regulaciones que están estableciendo los países, el empoderamiento del paciente, temas relacionados a inversión, obviamente, más aún en sistemas que ya están aprobados por la FDA y que ya tienen probablemente código CPT para su uso. Entonces, hay una brecha digital que tenemos que disminuir, una brecha digital relacionada a un acceso desigual de la tecnología. No todos tienen un smartwatch, habría que preguntar a los demás por qué no lo tienen. Si eso pasa aquí, ¿cómo será en otras regiones? ¿Por qué los pacientes de repente no pueden acceder a esto, ¿no? El tema de enseñar sobre este tema, alfabetización digital, temas de telesalud, aplicaciones, etcétera. Pero por otro lado, estamos nosotros, las estrategias que tenemos que establecer, el compromiso de nosotros para con los pacientes en el uso de estas herramientas, etcétera, etcétera. Entonces van a comenzarse dinámicas de cómo esto se va a ir implementando en el futuro. Temas relacionados a interoperabilidad es crucial. Protocolos, por ejemplo, HL7 que se implementen, que los sistemas informáticos de laboratorio utilicen los códigos tipo LOIN, que todo está articulado. En el Perú trabajamos con los códigos CPMS del Ministerio, que es un dolor de cabeza, pero cada país tiene obviamente sus realidades. Y lo otro es el acceso y la penetración del Internet, el ancho de banda, etcétera, etcétera. De la misma forma, ¿qué pasa si ese reloj no está contando bien sus horas de sueño? ¿Qué pasa si ese reloj le está diciendo que estás caminando más pasos de lo que realmente caminas? Imagínense estos monitores de glucosa y que te diga que tu glucosa está baja. Imagínate que en ese momento se malogró tu monitoreo continuo de glucosa. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a demandar? Va a haber un problema de ese tipo. ¿A quién vas a hacerle el juicio? ¿Samsung, Huawei, iPhone, de Apple? Es un tema complejo. Las alarmas son un problema. Y como les decía, ya hay cerca de varios dispositivos aprobados. Esto es muy americano. Ya también tienen los códigos CPT mundiales, instrumentos que se están utilizando para este tipo de uso. Entonces, tenemos que entender que esto se va a dar y los pacientes merecen información. Nosotros tenemos que tratar de ver de qué forma utilizamos estas herramientas para el uso, pero especialmente en qué, en la mayor
carga de enfermedad. En las enfermedades crónicas, yo creo que ese sería. Y miren esta foto. Algunos estaremos más cerca de esto, otros menos. Pero así estaremos algún día. Uno de los principales problemas en los ancianos es las caídas. Sensores para evitar caídas en sus medias, de repente en sus zapatos, monitorar si esa persona está caminando o no. Temas para monitorizar la presión. Parámetros: creatinina, glucosa, electrolitos, cortisol, saturación de oxígeno, presión arterial, electrocardiograma, asistentes, robot, ¿no?, que van a estar ahí al lado de nuestro envejecimiento tecnológico. Y obviamente un soporte, en un momento de repente virtual, de repente después presencial. Esto está publicado en Nature y hace ver cómo probablemente en estas poblaciones de envejecimiento se va a ir dando el uso de las herramientas digitales en un futuro, ojo, no muy lejano. Entonces, por un lado tenemos las enfermedades crónicas que nos golpean, y eso tiene que estar articulado con la tecnología y lo que hoy en día nos brindan estas herramientas, y tenemos que abordar problemas de tecnología digital, salud digital, brecha digital, infraestructura, cómo hacer esto que funcione como un sistema interoperable, ciberseguridad y seguridad de los datos, ese es un tema crucial, la ciberseguridad de la información y capacitación. Hoy en día ustedes están siendo capacitados en este contexto. Y bueno, ni qué decir en laboratorio clínico. El laboratorio clínico afronta otro gran tema, cómo las nuevas tecnologías comienzan a incorporarse dentro de las anquilosadas plataformas analíticas, genómica, espectrometría de masa, secuenciamiento de nueva generación, ahora ya hablan de PCR digital, etcétera, etcétera. ¿Estamos siendo capacitados? ¿Cuántos en sus laboratorios tienen un bioinformático, un médico computacional? Levante la mano. 3. No necesariamente médico, cualquiera, Sasha. Pero que se integre al equipo. Que se integre al equipo. ¿Cuántos de laboratorio clínico ya nos hemos capacitado en inteligencia artificial, en machine learning, etcétera? 1, 2. Y tenemos que ser conscientes que eso es lo que ya está. Si no podemos capacitarnos y tener de repente un estándar, busquemos a profesionales que ya están, pero ya es parte del equipo multidisciplinario. Esto ya está aquí. La inteligencia artificial vino para quedarse y tenemos que aprovechar básicamente para crear predicciones. Por ejemplo, todos los días liberamos perfil lipídico. Si tuviéramos herramientas que articularan a la historia clínica, pudieran predecirnos el riesgo cardiovascular de este paciente, por ejemplo, una glicosilada que está por encima de 9, 10, que no se reportan de repente como valores críticos, pero sí como valores de alarma. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y tenemos que incorporar estas herramientas dentro de nuestro arsenal en los laboratorios clínicos. Y un gran tema es la genómica. Ayer no tuve la oportunidad de estar escuchando al doctor Heiner Gio, él es uno de los grandes involucrados en este tema, al menos se acercó y me dijo que estaba muy interesado en ver algunos parámetros o biomarcadores renales en la población. Él tiene muy buenas publicaciones relacionadas a cómo ha ido evolucionando las características genómicas de las poblaciones primigenias en Latinoamérica y las actuales. Por ejemplo, él ha estudiado los coprolitos en la ciudad de Caral y está viendo su ADN y cómo ven las mutaciones que existen con la población de ahora y encuentran relaciones o predisposiciones genéticas o polimorfismos o SNP para enfermedades puntuales como tuberculosis y otras. La genómica es una necesidad. Hoy en día los países están evaluando lo que se llama el riesgo poligénico, biomarcadores, vamos a decirlo entre comillas, o de repente mutaciones genéticas que te predicen las enfermedades y te dicen, tú tienes una alta probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, tú tienes una alta probabilidad de tener una enfermedad renal. Hace poco en New England salió una publicación muy interesante sobre enfermedad renal y alteraciones genéticas. Tuve la suerte de ir a visitar hace poco al laboratorio Fleury, no trabajo en Fleury, en Brasil, y fui a su laboratorio de genómica. Tienen secuenciadores de última generación. Este es un secuenciador
de última generación. ¿Saben cuánto cuesta esto? ¿Una cifra? Sin temor, Allen. $2 billones de dólares, supongo, ¿no? ¿Alguien da más, da menos? Ya no está tan caro, está más barato. ¿Alguien más? ¿Ah? Secuenciador. $3 millones de dólares. Y tenían muchos. Y otros. Y ojo, esa es la parte final. Porque hay que tener otros equipos que se llaman Hamilton, unos alemanes, que hay que configurar el protocolo. Así como ustedes ven en su inmunología, saca la cubeta, incuba, lava, regresa. Igual hay que hacer un protocolo estricto porque todo tiene que tener la cantidad milimétrica del genoma o del ADN, el ARN o lo que sea lo que tiene que examinar. Y ese equipito, chiquito, bonito, cuesta $1 millón. Pero tenemos que ser conscientes que nuestros países tienen que implementar estas plataformas. No podemos ser ajenos a esto. La genómica no es algo lejano. Si vamos a seguir heredando SNP de otras poblaciones, ¿cuándo vamos a ver lo nuestro? Ellos ya estaban desarrollando el riesgo poligénico en una población brasileña. Entonces, son cosas que tenemos que ir tomando conciencia para hacer un gran cambio. La ciencia nos ayuda en ese contexto, la tecnología definitivamente se suma a ello. Estamos viendo cómo la salud digital contribuye, ver tema obviamente normativo, costos, calidad de la información. Y en los cuerpos humanos, en el ser humano, la biología va interactuando conforme la dinámica de nuestro cambio sociodemográfico, contaminación ambiental, salud planetaria, articulan. Al final, tenemos que afrontar las enfermedades crónicas, tenemos que acelerar el uso de la medicina personalizada, cambiar el paradigma de la medicina basada en evidencia y entender que la medicina ya tiene que ser personalizada y para eso tenemos que conocer, obviamente, nuestros riesgos. De esta forma, probablemente, tengamos la posibilidad de reducir la carga de la enfermedad, reducir la incidencia y la prevalencia de enfermedades crónicas, prevenir hospitalizaciones costosas y hacer un mejor uso de los escasos recursos, más aún en el sector público. En realidad estoy muy agradecido de haberles dado esta información, espero que sigan disfrutando de este congreso. Hoy día continúan grandes conferencias, en la noche tenemos la gran plenaria con la profesora Tonri Sosben. Ella es líder en el mundo en el tema del laboratorio clínico y nos va a dar hoy en la tarde en esta sala una conferencia y en la noche su plenaria. Y después, obviamente, el party, supongo que ya todos tienen su tarjeta. Levanten la mano los que van a estar en la fiesta sí o sí. Bueno, todavía pueden acercarse. Es un poco limitado, hay un aforo limitado, pero me encantaría que estuvieran todos. Pero al menos ayer en el cóctel lo hemos disfrutado. Muchas gracias por su participación y quedamos a sus preguntas.